¿Y si te dijera que sí podemos llegar a ser perfectos en esta tierra? En el libro de Job, en el primer capítulo, en el primer versículo y en el 8, leemos que hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 8, Jehová, hablando de Job, dice que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto. A ver, espérate, no solo la escritura dice que es recto. Jehová hablando, dije recto. No solo la escritura dice que es perfecto, Jehová hablando dice que es perfecto. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no había sido trasladado? ¿Por qué seguía? ¿Cómo puedes llegar al punto como Job en el que Jehová puede decir que eres perfecto o perfecta? En la conferencia general de 1995, de octubre, el presidente Nelson dio un discurso llamado La inminencia de la perfección, y en él habló justamente de ese punto. Yo quiero tratarlo contigo. El presidente Nelson explica: cuando comparamos nuestro desempeño personal con la norma suprema de lo que el Señor espera de nosotros, la realidad de nuestra imperfección puede resultar a veces desalentadora. Me siento muy triste por aquellos miembros de la Iglesia que, debido a sus defectos, permiten que la depresión les prive de la felicidad de sus vidas. Y aquí, claro, no estamos hablando necesariamente de una depresión diagnosticada, estamos hablando de cuando nos sentimos mal de nosotros mismos porque nos damos cuenta que nuestros esfuerzos son muy imperfectos. El presidente Nelson dice: me da tristeza cuando los miembros dejan que sus defectos les roben en esta perspectiva de la felicidad de sus vidas. Es preciso que recordemos lo siguiente: existen los hombres para que tengan gozo sin sentimientos de culpabilidad, dice el presidente Nelson. Existen los hombres para que sientan gozo sin sentimiento de culpabilidad. Asimismo, dice el presidente Nelson, debemos recordar que el Señor no nos da mandamientos que no sean imposibles de obedecer, sino que a veces no los comprendemos plenamente. ¡Qué interesante! Muchas veces hemos escuchado, no sé ustedes, yo algunas veces he escuchado esta parte de, si Dios prepara la vía para cada mandamiento, según primer libro de Nefi, porque el Señor dice: sed perfectos, entonces debe ser posible, ¿no? Bueno, el presidente Nelson dice: claro, el Señor no da mandamientos sin que sean posibles, pero a veces el problema es que yo no lo estoy entendiendo bien. Tal vez podríamos comprender mejor la perfección si la clasificáramos en dos categorías. La primera podría tener que ver únicamente con esta vida, la perfección mortal. La segunda categoría podría aplicarse únicamente a la vida venidera, la perfección inmortal o eterna. Entonces, ¿cómo sugiere el presidente Nelson que podemos entender mejor el mandamiento de sed perfectos? Si nosotros entendemos o separamos la perfección en dos categorías, la eterna y la terrenal. En esta vida podemos perfeccionar determinadas acciones. Un lanzador de béisbol podría lograr una victoria en la que no se le anotara ninguna carrera en su contra. Un cirujano podría realizar una operación sin error alguno y un músculo podría ejecutar un número musical sin equivocarse ni una sola vez. De la misma forma, una persona puede lograr la perfección en el ser puntual, en pagar el diezmo, en guardar la palabra de sabiduría, etc. El enorme esfuerzo que se requiere para lograr tal autodominio se ve recompensado con un profundo sentimiento de satisfacción. Pero, más importante aún, es que los logros espirituales en esta vida mortal permanecen con nosotros en la eternidad. Ahora viene el punto importante. Las escrituras describen a Noé, a Sed, a Job, y yo agrego, a Jacob, y yo agrego a Job, como hombres perfectos. El presidente Nelson aclara: eso no quiere decir que esas personas nunca cometían errores ni necesitaban que se les corrigiera. El proceso de la perfección abarca retos difíciles de superar y pasos hacia el arrepentimiento que pueden ser muy dolorosos. Y aquí viene la parte en donde dice la clave de todo. La perfección mortal se puede lograr cuando tratamos de llevar a cabo toda nuestra responsabilidad,
cuando cumplimos con toda ley y cuando nos esforzamos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como nuestro Padre Celestial lo es en la suya. Si ponemos lo mejor de nuestra parte, el Señor nos bendecirá según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Hay tres cosas que el presidente Nelson dice aquí. ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que nos lleva a... ¿Qué nos pone en esta circunstancia en la que podemos lograr la perfección terrenal? Uno, que tratemos de cumplir con toda responsabilidad. Fíjate, no dice que cumplas con toda responsabilidad, que trates. Claro que nosotros vemos en el equilibrio de nuestra vida que de repente tal vez no he rendido tanto en el trabajo, tal vez he descuidado un poco a la familia o tal vez la cuestión de la iglesia, lo académico. No sé, hay tantas cosas que balancear, tantas responsabilidades que el presidente Nelson no dice que la perfección se puede lograr cuando cumplimos toda responsabilidad, sino más bien cuando tratamos. Si tú no has dicho, bueno, ya el trabajo pues ya valió, o ya no me importa mi familia, o ya no me importa la iglesia, etcétera, ¿sabes? O los puntos o las responsabilidades que tú tengas. Si tú estás tratando, entonces vas bien. No dice que tienes que cumplir todas, sino que tienes que tratar y esforzarte por hacerlo. La segunda dice, debemos de cumplir con toda ley. Y aquí decimos, bueno, pero cuando tal vez yo sirvo en la iglesia, de repente mis esfuerzos son imperfectos. Claro. Porque el mandamiento no es servir perfectamente, ¿cierto? El mandamiento es servir. La ley no es servir perfectamente. La ley dice servir. Entonces nos damos cuenta que cumplir con toda ley no significa que nuestros esfuerzos serán perfectos para poder palomear esa parte. Cumples con la ley. ¿El servicio no es perfecto? No, pero es servicio. Estás cumpliendo con la ley, estás ofrendando tu corazón y tu tiempo, cumples con la ley. Y entonces llegas al punto número 3, donde el presidente Nelson dice tienes que esforzarte por ser igualmente perfecto en tu esfera como lo es nuestro Padre en la suya. Y aquí claro que decimos, no, pues ya acabó igual. Pues de qué me sirvió todo esto si al final pues nunca voy a poder ejercer como él esa perfección. Sin embargo, aquí me gustaría que evaluáramos una idea. Y esto es una impresión que vino a mí mientras yo estaba pensando en esto. Tal vez debemos entender que la perfección no significa que todo te salga perfecto. Por ejemplo, y que me gusta usar mucho este ejemplo. ¿Qué hay de la tercera parte de los hijos de Dios que se fueron? Dios era su padre, ¿no? Era el que presidía y dirigía en ese hogar. Y esa tercera parte de los hijos se fue. Entonces, ¿le salió perfecto el hogar? Pues no. Pero tal vez entonces la perfección no se basa en que todo se te salga perfecto. Punto 2. En la Liaona de febrero del 2016 hay un artículo de Robin Segner Baker llamado Cuando un hijo se aparta de la iglesia. En esta Liaona ella comparte lo siguiente. Una hermana se sintió abrumada por sentimientos de culpa y fracaso cuando su hijo adolescente empezó a tener dudas sobre sus creencias. Un día, preguntándose qué otra cosa habría podido hacer como madre, recibió una impresión misericordiosa. Estamos hablando de una persona que se sentía abrumada por sentimientos de culpa, y esta es la impresión que recibe. Él no es hijo tuyo solamente. Yo lo amo más que tú. Y no me siento culpable por él ni por ningún otro de mis hijos extraviados. Desde aquel momento, la madre pudo liberarse de la culpa y centrarse, en cambio, en el excelente Hijo de Dios que era su muchacho. ¡Qué interesante! La hermana estaba abrumada por la culpa y la impresión que tiene es yo no me siento culpable. También es mi hijo y lo amo más que tú. Yo no me siento culpable ni por él ni por ningún otro de mis hijos. Entonces, punto número 1, la perfección tal vez no es que te salga todo perfecto porque también se te pueden ir un tercio de tus hijos. Punto número 2, y que tal vez nunca contemplamos. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la perfección o parte del camino a ser perfecto es dejar de sentirte culpable por las cosas que tú no puedes controlar?
Por lo menos lo que nos dice este artículo de La León es que esta impresión fue esa. Son mis hijos, pero yo no me siento culpable. Tal vez el camino a la perfección no es solo uno, aceptar que las cosas no te van a salir perfectas, sino dos, no culparte por aquello que no puedes controlar. Ahora hay un tercer punto que quiero compartir contigo aquí. Porque por un lado dices, bueno, ok, no sentir culpa, pero por otro lado dices, bueno, pero de todas maneras, tú dices que no sienta culpa por lo que no puedo controlar, pero creo que el albedrío, si Dios quisiera, también podría controlarlo. O sea, en él sí está el control de hacer todo eso, ¿no? La verdad no estoy seguro de yo tener una fuente que lo afirme. Yo personalmente, Braulio, yo sí lo creo, pero creo que él lo respeta. Él respeta el albedrío. Creo que él es omnipotente y podría hacerlo, pero él lo respeta. Y en este punto, o en esta idea, viene el tercer punto. Y el tercer punto es no solo dejar de culparte por lo que no puedes controlar, sino entender que también hay ciertas cosas que no deberías intentar controlar. Dios respeta el albedrío. Dios no está intentando manipular a sus hijos. Está intentando abrir su libertad, ampliarla. Tal vez la perfección también consiste en entender, uno, que ser perfecto no significa que todo salga perfecto. Dos, que parte de ser perfecto es entender que no debes culparte por cosas que no puedes controlar. Pero no solo eso, sino tres, también, que incluso hay cosas que ni siquiera deberías intentar controlar. Y nosotros en nuestra mortalidad decimos, es que no salió la actividad como yo quería. Bueno, tampoco el hogar le salió al Padre Celestial, esa tercera parte de los hijos no salió como tal vez le hubiera gustado. Pero es que esto sí pudo haber sido diferente, pero eso no lo puedes controlar tú. Deja de sentirte culpable por aquello que no puedes controlar. Híjole, pero es que me gustaría que todos hicieran y que todos pudiéramos y que sí. Pero simplemente hay cosas que ni siquiera deberíamos de tratar de controlar. Claro, y ahí déjenme aclarar, claro que tenemos cierta influencia y debemos de ocupar nuestra influencia de manera positiva, pero una cosa es influir en las cosas y otra cosa es tratar de controlar esas cosas. Debemos influir en los resultados mientras más podamos, pero no debemos llegar a controlar los resultados. Hablando de ciertas cosas en específico, cosas que salen de nuestro control o que ni siquiera deberíamos intentar que estuvieran en nuestro control. Y entonces, si analizamos esto del Padre Celestial, nos regresamos al discurso del presidente Nelson y decimos, espérate, entonces tal vez sí es un poco más posible esto que el presidente Nelson me dice, oye, sé tan perfecto como el Padre Celestial es en su propia esfera. Sé tú así de perfecto en esa esfera. Y entonces entiendo que eso no significa que todo en mi esfera va a salir bien. Significa que voy a aprender que no debo culparme por cosas que están fuera de mi control en esta esfera que me toca. Y significa también que en esta misma esfera yo debo de entender que hay cosas que ni siquiera debería intentar controlar. Y entonces, de cierta manera, como dice el presidente Nelson, ¿no? A veces no cumplimos o más bien tiene que ver con que no comprendemos este mandamiento, pero al analizar esto decimos, oye, pues ahora la perfección en la tierra no se ve tan distante. Porque yo puedo tratar de cumplir con mis responsabilidades, claro, sí puedo esforzarme por cumplir con todas ellas. También puedo ver que cumpla con toda ley del Evangelio, es cierto, sí puedo ver que haga eso. ¿Puedes obrar con perfección en tu esfera? No quiere decir que todo te salga perfecto. Quiere decir que dejes de culparte por lo que no puedes controlar y también que dejes de intentar de controlar aquello que no deberías intentar controlar. Entonces la perfección en la tierra se ve de repente un poquillo más cerca. Y entendemos que Job era una persona que al ser descrita como perfecta, era una persona que se esforzaba por cumplir sus responsabilidades, que cumplía toda ley y que, quiero usar el verbo exacto, esforzarse, y que se esforzaba por obrar con perfección.
como su padre obraba. No que todo le saliera perfecto. Sí que dejara de culparse por aquello que no estaba en su control. Y eso tú ves un ejemplo perfecto en Job. ¿Cuántas veces le dijeron, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa? Y Job no parece, y sus amigos lo criticaban por eso. ¿Por qué no te sientes culpable de esto? Y Job decía, es que no está en mis manos. No es porque yo fuera inicuo. Job sabía que la perfección también implicaba el no aceptar culpa y no echarte culpa de aquello que no es tu responsabilidad, de aquello que no tienes control. Tal vez el paso siguiente a la perfección que Job necesitaba era entender que había cosas que no debía de tratar de controlar. Si me va mal hoy, pues me fue mal hoy. Tal vez ese era el siguiente paso de Job, ¿no? Que él decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué me va así? Yo quiero que me vaya bien. Sí, pero también a veces hay cosas que no debes de decir. A ver, hay cosas que no debo de, repito, debo de influir, pero no debo de tratar de controlarlas, porque son cosas que dependen de muchísimas otras cosas o que simplemente no es mi deber el controlar. Me encanta la esperanza que uno puede sentir de entender el Evangelio, de entender los mandamientos, de entender que la perfección terrenal, como la define el presidente Nelson, tal vez no está tan lejos. No se trata de que te salga perfecto. Se trata de que pongas tu esfuerzo, de que dejes de culparte por aquello que no controlas y que hasta incluso dejes de tratar de controlar aquello que no deberías controlar. Y cuando llegamos a ese punto, el cielo y la perfección terrenal empiezan a sentirse más y más cerca.